Hola, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente por aquí esta semana. El Señor nos trae la continuación de lo que venimos viendo. Ya vimos hace unos días la importancia de la oración. ¿Por qué es importante orar? También vimos hace una semana las condiciones para que nuestra oración sea escuchada. Y hoy continuamos y terminamos para concluir este tema de la oración con la oración engañosa. ¿Cuándo mi oración no pasa del techo? ¿Cuándo mi oración no es efectiva? Y me permito continuar con lo siguiente. Tenemos 6 puntos el día de hoy. ¿Cuándo nuestra oración es engañosa? Primero, orar para impresionar. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, versículos 5 y 6. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Bueno, en este primer punto, nosotros no tenemos que orar para impresionar a nadie, ni a nuestro vecino, ni a nuestro esposo, ni a nuestra esposa. Oramos porque nos nace. Tampoco tenemos que impresionar a Dios. Él sabe, Él ve lo que hay en nuestro corazón y sabe el tipo de oración y las intenciones con la que lo estamos haciendo. Debemos tener una actitud humilde al orar. El Señor Jesús en este pasaje, a los que actúan así, que se quieren mostrar orando, los llama hipócritas. Y esto se lo decía Él a los fariseos de la época, que se creían los santos, pero que en realidad por dentro estaban llenos de corrupción. Y eran hipócritas porque se mostraban como no eran. El Señor quiere que seamos limpios de corazón, transparentes y que nos mostremos como somos. Lo correcto, conforme a su voluntad. Entonces no debemos orar para impresionar porque esa oración el Señor no la escucha. No pasa del techo. Por el contrario, nos da una fórmula para orar. En secreto. En nuestro cuarto. Humildemente Él ve en lo secreto. Hay ocasiones para orar en congregación, hay ocasiones para orar en público, pero Él quiere una comunicación directa con nosotros en ese cuarto, en esa habitación, donde le podemos hablar, donde podemos descargar todo a Él, sin impresionar, con nuestras propias palabras. Tenemos el segundo punto, hablar por hablar. Ojo, con este tipo de oración engañosa. Hablar por hablar. En Mateo 6:7 nos dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aquí el Señor Jesús nos pone un ejemplo, el ejemplo de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles en la época de Jesús eran estas personas que no pertenecían al pueblo judío, personas que tal vez tenían otros dioses, otras creencias. Y les decía, o nos dice mejor a nosotros, que ojo con las tantas y tantas palabras que no tienen calidad. Es decir, el tiempo de oración que nosotros dediquemos al Señor debe ser tiempo de calidad. Si es 1 hora, si es 2 horas, pues nuestras palabras deben ser de calidad. Cada palabra que digamos. Respeto mucho a los que oran con repeticiones y, y sé que el Señor escucha cuando son de calidad.
cuando cada palabra que se pronuncia es meditada, es pensada. Pero tengamos cuidado con las repeticiones que solamente hablamos como loros, 1, 2, 3, 100 veces, y la verdad no estamos pensando, ni estamos diciendo nada, tal vez no estamos sintiendo, sino simplemente repitiendo y repitiendo algo sin sentido. Porque ese tipo de oración no va a ser escuchada. El Señor ve en nuestro corazón, Jesús, el Hijo de Dios, ve en nuestro corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No nos imaginemos que vamos a ser escuchados. El Padre Celestial ya sabe lo que necesitamos. Él quiere que se lo pidamos, pero de la manera correcta. Es decir, hagámoslo con calidad. El tiempo de oración sin calidad no funciona. Que no sea solo cantidad. Como tercer punto tenemos orar por cumplir. Mateo 7, del 7 al 8. Nos dice: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Todo lo que hemos visto está en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte de Jesús. Y aquí nos advierte el Señor: ojo, no oremos por cumplir, no oremos porque nos toca. Cuando decimos que nos toca es porque pareciera que se hiciera por obligación. No hay que orar por orar. La oración debe salir de un corazón dispuesto, con fe, con esperanza de que nuestro Dios nos está escuchando. Si vamos a la iglesia un domingo, simplemente por tradición o porque nos toca, no estamos haciendo nada. Debemos ir a la iglesia, o debemos ir a nuestro cuarto, o debemos hacer una oración porque nos nace, porque nos alegra, porque nos llena. En el momento en que se convierte en algo obligado, no funciona. No es así como funciona, y nos lo dice nuestro Dios aquí. Él quiere que le pidamos, porque esa es la fórmula para encontrarlo. Él quiere que lo llamemos, porque esa es la fórmula para que se nos abran las puertas del cielo, para que Él nos escuche. Porque pues al final no lo dice: el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Qué fórmula tan maravillosa. Como cuarto punto tenemos orar para exaltarse uno mismo. Debemos tener mucho cuidado. No podemos orar para exaltarnos nosotros mismos. Nos dice Lucas 18, 10 al 12. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Nosotros en nuestra oración no podemos orar para exaltarnos nosotros mismos. Es engañosa esa oración y no va a ser escuchada. Ojo, no debemos adularnos porque somos pecadores, porque somos igual que las otras personas. La hemos embarrado en algún momento de la vida. Tal vez hoy mismo hemos pecado. Solo Dios es santo. No debo llegar con una oración en la que juzguemos a los demás o en la que nosotros nos creamos mejor que los demás. Corremos el riesgo de creernos buenos y en verdad no lo somos. Tengamos cuidado para que nuestra oración sea escuchada. No nos exaltemos, por el contrario, humillémonos ante Dios y el exaltado debe ser el Señor. Tengo un quinto punto, que es orar para que se haga mi voluntad. Lucas 22:42 nos dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Hace una semana lo veíamos también. El Señor nos dice que Él nos da lo que necesitemos, claro, pero que le pidamos siempre conforme a su voluntad, porque Él es el Todopoderoso y Él es el que decide. La oración en la cual nosotros pedimos, pero a nuestra manera y en nuestras fuerzas, no es escuchada, porque no es como nosotros queramos. Nosotros no le tenemos que decir al Señor cómo hacer las cosas.
Le pedimos, claro, nuestros deseos, nuestras necesidades, pero siempre que se haga tu voluntad, Señor. No debe ser mi voluntad, lo que yo busque en mi oración, debe ser la voluntad del Padre. Finalmente, tenemos otro tipo de engaño de la oración con desánimo. Nos dice Éxodo 6:9. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. ¿Cuántas veces nos puede haber pasado? ¿Me ha pasado a mí o te ha pasado a ti? De que estamos desanimados porque tenemos un problema, una dificultad, una situación bastante oscura. Y ese desánimo nos hace ver las cosas más terribles de lo que parecen. No hagamos una oración con desánimo. Al orar, hagámoslo con esperanza, no con tristeza. ¿Difícil? Sí, un poco, pero el Señor nos dice que sí se puede. De que en medio de esa dificultad tengamos esperanza. Que pensemos en que Él es el Señor que cumple las promesas. Que pensemos en que es el Dios que todo lo cumple y que revierte cualquier situación difícil. El desánimo hace que dudemos, que no creamos en las promesas de nuestro Dios. La oración tiene que ser con esperanza, con ánimos de que vamos a salir adelante, porque una oración con desánimo es una oración con duda. El Señor no quiere que oremos así. Finalmente tenemos entonces los 6 puntos. No oremos para impresionar, no oremos hablando por hablar, no oremos por cumplir, no oremos para exaltarnos a nosotros mismos, no oremos para que se haga mi voluntad, ni oremos con desánimo. La oración que quiere el Señor es una oración dispuesta, que salga del corazón. Cuando oramos correctamente desaparece el temor, no hay desánimo. Cuando oramos se manifiesta el Espíritu Santo, cuando lo hacemos de verdad, dispuestos. Cuando oramos, el Señor nos puede dar ese arrojo, esa valentía, esa sabiduría para saber sobrellevar las decisiones, porque Él es el que va delante de nosotros. Pongámoslo en cuenta, pongámoslo en práctica, tengámoslo en cuenta y oremos correctamente para que nuestra oración no se quede aquí, para que pase del techo, para que llegue al oído de nuestro Señor. Gracias, un abrazo, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.